su economía y con el resultado del programa económico que tiene y ha tenido impacto en el índice de la pobreza en el segundo semestre del año 2024. Sí, los datos que se conocieron hoy, ¿no? Hace algunas horas nada más, que brinda el INDEC. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Bajó la pobreza a 38,1% en el segundo semestre de 2024, según los datos del INDEC. Representa un descenso de 14,8 puntos porcentuales respecto a los primeros 6 meses del año pasado. Y bueno, aquí en la noticia todos los detalles que, reiteramos, la pueden encontrar en nuestra web en canal26.com. La pobreza que, decíamos, bajó al 38,1% después de haber superado en el primer semestre del año pasado, del 2024, el 52%, ¿no? Es una retracción muy significativa la que sucedió con la pobreza. Todos los detalles, como decía Ornella, los pueden ustedes compartir y leer allí en canal26.com a propósito de esta novedad dada a conocer en el día de hoy por el INDEC. Y vamos a quedarnos en la Argentina, porque desde la Argentina abrimos también todos los detalles de lo que tiene que ver con los principales índices de la economía mundial. La Argentina hoy y su cotización en relación al dólar. ¿Qué pasó en el inicio de la rueda de una semana que para la Argentina tendrá una interrupción el próximo miércoles? Como consecuencia, el próximo miércoles, como consecuencia del feriado del 2 de abril. El dólar oficial, 1.093 pesos con 50. Una suba del 0,05%, el dólar mayorista 1.073, subió 0,2%, el dólar libre subió también un 1,92%, se vendió hoy en 1.325 pesos, el dólar MEP con una suba de 1,24%, 1.312 pesos con 76, y el dólar contado con liquidación, otro de los dólares financieros, también subió en el día de hoy un 0,53%, 1.317,78. El dólar turista, 1.421,55. La suba fue, al igual que el dólar oficial, del 0,05%, en un día donde el Banco Central volvió a vender dólares en la plaza. Fueron más de 140 millones de dólares en el día de hoy. Las reservas brutas se ubican en 25.052 millones de dólares. Donde no hay cambios es en la tasa de política monetaria, se mantiene sin modificaciones, la nominal anual 29%, la efectiva anual 33,63%. Veamos el índice UVA y el índice SER, que este dato es muy relevante, sobre todo para los que, por ejemplo, están pagando créditos en UVA o piensan tomar créditos en UVA de los que se están ofertando por estas horas. El índice UVA 1396, la unidad, el índice SER 554,06. Y veamos el comportamiento de los bonos argentinos, de algunos de ellos, por supuesto, para reflejar lo que ha sido la rueda del día de hoy, donde el AL 30 en dólares subió un 0,08%, 63 dólares con 70, en una rueda donde los globales mayormente operaron a la baja. Y en el caso del TX25 en pesos, hoy subió un 2,86. Este es un bono del Tesoro que ajusta por inflación, 1.167,50. Y el TX26, que es el mismo bono, con un diferencial en cuanto a su fecha de vencimiento, hoy cerró con un 0,38% en alza, 1.845 su cotización. Hablando de la Argentina, vamos a compartir también en canal26.com lo que ha dicho la titular del Fondo Monetario Internacional con respecto a las negociaciones que establece y que sigue, por supuesto, llevando adelante con la República Argentina. Abrimos nuestra página web, aquí vemos la noticia. La titular del Fondo Monetario Internacional tildó de razonable el pedido de Argentina de un desembolso inicial del 40% del préstamo. Se la han ganado, dado su desempeño, dijo Kristalina Georgieva, elogiando así el plan económico del gobierno. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, señaló que la solicitud de Argentina de recibir un desembolso inicial del 40% del total del nuevo programa a firmar es razonable en base a los resultados alcanzados con las reformas económicas en el país. Es una petición razonable. Se la han ganado, dado su desempeño, dijo Georgieva, citando los esfuerzos del gobierno para abordar medidas económicas largamente esperadas. Importante declaración de la titular del Fondo Monetario Internacional,
que seguramente tendrá impacto en el devenir de la rueda de mañana. Mientras tanto, el riesgo país de la Argentina, ¿qué pasó con el riesgo país de la Argentina? Recién veíamos que el AL 30 en dólares subió. Sin embargo, como la mayoría de los globales cayeron, el riesgo país argentino subió. Terminó moderando su suba al final de la rueda, 816 puntos básicos. Terminó siendo del 1,84% la suba del riesgo país de la Argentina en un día donde el bono a 10 años del Tesoro de los Estados Unidos, que es el que se toma como referencia para calcular el riesgo país, se encuentra en el orden del 4,2%. Uruguay, 102 puntos básicos, una suba del 0,5%. Chile, 132 puntos, suba del 0,6%. Paraguay, 176 puntos básicos, suba del 1,2%. Perú, 168, 0,3% de suba. Guatemala, 209 y una suba del 0,3%. Costa Rica, 220 y una suba del 0,5%. Brasil, 228 puntos básicos, subió 0,7%. República Dominicana, 233. La suba fue del 1,1%. Panamá 297, subió 0,5%. México 324, la suba fue del 0,4%. Colombia 353, suba del 0,5%. Hasta aquí hemos visto todas alzas, porque claro, ha sido un día difícil hoy para los países emergentes y sobre todo sus bonos. En el caso de Honduras, hubo una caída en su riesgo país, se ubicó en 392. El Salvador 400 puntos, bajó 1,2%. Argentina 816 puntos básicos, subió 1,84%. Ecuador, 1.626 puntos, subió 1,3%. Bolivia, 1.888, bajó 0,7%. Y Venezuela cerró con un riesgo país de 16.906, suba del 0,7%. Ahora vamos a ver a continuación las repercusiones en las principales bolsas del mundo de esta jornada, donde la expectativa está centrada en lo que recién decíamos y le contábamos con Ornella Cauteruccio, el día de la liberación que llama Trump al anuncio de aranceles recíprocos. Comencemos por las bolsas de América. Después Wall Street terminó moderando su caída inicial. En el caso del Bovespa de Brasil cayó 1,25%. IPC de México con caída del 1,29%. El Merval de la Argentina también cayó 1,67%. En Chile el IPSA se retrajo un 0,6%. En el caso de Perú, el Lima Nigra, su principal índice bursátil, cayó 0,12%. En Colombia, el índice Colcap se retrajo un 0,04%. En Venezuela, el IBC de Caracas cayó 2,94%. Como vemos, han caído todos los índices. Por eso les decía que en el final de la rueda, en Estados Unidos, el Dow Jones terminó subiendo 1%. El Nasdaq, que había comenzado a caer más fuerte, terminó con una caída del 0,14%, y el S&P 500 también se cerró en terreno positivo, 0,55%. Veamos Europa, donde incluso por una cuestión de horarios y de cierre, aquí las bolsas se vieron más impactadas. El IBEX 35 en España cayó 1,31%. En Londres, el principal índice de la bolsa allí, cayó 0,88%. En Alemania, el DAX 40 cayó 1,33%, en un día donde la inflación alemana que se conoció fue menor a la que se preveía, una buena noticia para la economía de Alemania. El CAC 40 en Francia cayó 1,58%. En Italia, el principal índice de la bolsa, allí en Milán, el MIB cayó 1,77%. En Suiza, el SMI 1,89% de retracción, y el AEX 25 de Holanda cayó 0,95%. Si uno observaba ayer domingo a la noche la tendencia de los mercados, algunos ya habían abierto, como los asiáticos, veía que teníamos por delante un lunes difícil, y claramente lo tuvo el Nikkei 225 en Japón, cayó más del 4%. En el Hansen de Hong Kong la caída fue del 1,31%, el Kospi de Seúl en Corea del Sur cayó 3%, y en el caso de los índices chinos, como el índice Shanghái de la bolsa, se retrajo un 0,46%, y el China A50 cayó 0,56%. Ahora vamos a ir al desagregado de lo que sucedió con las empresas argentinas que operan en los Estados Unidos, también la bolsa porteña y el Merval. Ya teníamos el global del Merval con una caída que recién observábamos en pantalla, pero vamos a ir a ese repaso donde el Merval ha tenido entonces este comportamiento
que vamos a observar en el desagregado de las empresas del panel líder de la bolsa porteña. Después iremos a los Estados Unidos para ver los ADR y también las principales tecnológicas. Celulosa Argentina cayó 6,26%. Ledesma subió 0,33%. Aluar arriba 1,03%. Banco Francés con caída del 2,46%. Banco Macro 3,04% abajo. Bolsas y mercados de Argentina sin cambios. En el caso de Central Puerto, en Buenos Aires cayeron sus acciones 3,31%. Sociedad Comercial del Plata con una caída del 2,44%. Cresud, también aquí en Buenos Aires, 2,68% de caída. Edenor, 1,71% abajo en la bolsa porteña. Grupo Financiero Galicia con caída del 1,64%. IRSA con una baja del 0,87%. Loma Negra cayendo 1,93% en la rueda de este día lunes. Metrogas también con una baja del 0,71%. Pampa Energía, 1,81% de caída. Banco Supervil, el grupo Supervil, 3,38% de baja. Telecom Argentina también cayó en Buenos Aires 1,65%. Transportadora Gas del Norte con una baja del 1,28%. Transportadora Gas del Sur 2,39%. Transener, la empresa distribuidora de energía, 1,90% de caída. Ternium Argentina con una suba del 2,5%. Banco de Valores con caída del 2,66% e YPF con una baja del 1,49%. Muchas de estas empresas que operan en el Merval, como sabemos, también lo hacen, tienen sus acciones allí en Wall Street. Vamos a ver qué pasó hoy en este lunes, donde la caída del Banco Francés fue del 3,3%, Central Puerto abajo 4,1%, Cresud con una baja del 3,3%, en el caso de Despegar, sus papeles subieron 0,2%, Edenor en baja 2,6%, Grupo Financiero Galicia y una retracción del 2,3%, Globan también cerró abajo 0,6%, en el caso de IRSA, sus papeles concluyeron a la baja 2,5%, Loma Negra con una suba del 1,1%, en el caso de Mercado Libre, caída del 4,7%, Pampa Energía y una baja del 2,8%, Banco Supervil también cayó en Estados Unidos, fue 4,4%, Telecom y una retracción en Estados Unidos del 2,9%, Transportadora Gas del Sur 3% abajo, Tenaris arriba 0,1%, Ternium también subió 0,2% y los papeles de YPF concluyeron a la baja un 2,7%. Comportamiento mixto para las principales empresas tecnológicas hoy en los Estados Unidos, en Wall Street. Vamos a repasar esos indicadores también. Aquí los vemos. Como les decía, subas y bajas. Disney subió 0,6%, Amazon caída del 1,2%, Microsoft y una baja del 0,9%. En el caso de AT&T, la suba fue del 0,3%, Apple cerró en alza 1,9%. Los papeles de Meta cayeron 0,1%. En el caso de Nvidia, sus acciones se retrajeron 1,1%. Netflix con baja del 0,1%. Google cerró en alza 0,2%. Zoom con caída del 1,4%. En el caso de Tesla, sus papeles operaron hoy a la baja 1,6%. Coinbase con caída del 0,9%. Y el banco digital Nubank operó también en baja 1%. Vamos a compartir ahora qué sucedió con los contratos a futuro del petróleo. Hoy ha sido un día donde el petróleo operó con fuertes subas, producto de, entre otras cosas, la enorme incertidumbre sobre la evolución de la economía global y sobre todo la persistencia de conflictos, donde las zonas petroleras pueden verse seriamente afectadas. No hay que dejar de costado tampoco lo que advirtió Donald Trump en caso de aplicarle sanciones a las compras del petróleo ruso. El Brent, que es el petróleo de referencia en Europa, cerró con una suba del 1,51%, $74,74, y el precio del petróleo para la referencia en los Estados Unidos, que es el WTI, subió más del 3%, y se operó en $71,48 el barril. El que no para de establecer récords en su valoración
por supuesto por este panorama de incertidumbre, es el oro. Hoy volvió a batir un récord el oro. La onza Troy llegó a $3.150, una suba del 1,12%. La onza Troy, que equivalen a 31,1 gramos de oro 24 quilates. Y cerramos con el Bitcoin, que sus operaciones del día mostraban una tendencia leve a la baja. Llegó a estar en la jornada $83.000, después se retrajo y está en el orden de los $82.552.